Ese día, la protagonista fue llevada a un burdel para conocer a la madama. Hizo que le quitaran la ropa y se pusieran ropa nueva para obligarla a practicar. Luego la llevó a la casa de subastas, un hombre pagó el precio y sacó un gusano. Si le gustaba, pagaría más. De repente apareció el general, el tío del rey que acababa de despertar de un coma. Rápidamente pidió a alguien que usara una silla de ruedas para llevarlo hasta allí. Ana se dio cuenta de que sus padres habían muerto en sus manos, lo que también le había marcado el corazón. Karem le dio dos opciones: comprarla para que fuera su esclava, o gastar dinero en comprarla y devolvérsela a ese hombre, para que pudiera jugar con su gusano venenoso. Preferiría esto último antes que seguirlo. Lo oyó reír a carcajadas e inmediatamente gastó un puñado de plata para recuperarla. Había perdido todas sus habilidades marciales y quería autodestruirse, pero no pudo. Incluso hizo que alguien trajera a su hermano menor para obligarla a ser su esclava. Además, el resto de su familia no podría vivir en paz. Por la seguridad de su hermano menor, ella accedió. Él dijo que la odiaba tanto porque le había dejado las piernas lisiadas. Ella seguía pensando en por qué la odiaba por haberle dejado las piernas lisiadas. Ese año, después de irse de casa, nunca más se volvieron a ver. Él fue a buscarla y le dio una oportunidad. Si aceptaba ser su mujer, viviría como una reina y ya no tendría que ser esclava. Inmediatamente la tatuó en el hombro, marcándola como su esclava más baja, incapaz de cambiar su estatus para siempre. Al día siguiente, mientras estaba absorta en sus pensamientos, conoció a Dera, la hija del primer ministro, una mujer malvada y arrogante. Fue a buscar a Karem, pero ahora él estaba en el palacio reunido con el emperador. El primer ministro lo acusó de comprar a la hija de un traidor para convertirla en esclava. Karem justificó que tenía el mérito de atrapar al traidor, y que recibir una esclava a cambio no era una gran recompensa. De este lado, Dera usó un látigo para golpear la herida en su hombro, causándole dolor. Le preocupaba que Karem se dejara seducir por Ana, pero después de ver el tatuaje, se sintió mucho mejor. Karem le dijo que entrara en la habitación, y la obligó a arrodillarse y disculparse por deambular. También la jaló hacia atrás y le aplicó analgésicos en el hombro. Luego la llevó al almacén, donde conoció a un médico. Entonces comprendió que Karem quería usar su sangre para fabricar medicinas. Estaba drogada y al despertar, tenía un pequeño rasguño en la mano. El médico le dijo que trajera la medicina para que el general la probara. Tuvo que arrastrar su cuerpo débil para encontrarlo. Primero la probó, no era venenosa y luego se la dio. Ella estaba perdiendo fuerza y cayendo al suelo. Él se levantó por reflejo, dándose cuenta de que sus piernas habían sido usadas de nuevo. Pero solo pudo permanecer de pie 5 segundos antes de volver a caer. Ella estuvo inconsciente toda la noche, así que llamó al médico y le pidió que continuara estudiando. La medicina con su sangre fue bastante efectiva, pero no quería que se quedara sin sangre antes de que sus piernas pudieran caminar. Al día siguiente, ella tuvo que traerle medicina de nuevo. Él le dificultó deliberadamente alimentarlo. Mañana tendría que asistir a un banquete real, y alguien que la había perseguido también asistiría. Como tenía curiosidad por cómo reaccionaría esa persona al verla ahora, le pidió que lo acompañara. En el pasado, cuando lo conoció, él le ensució la ropa, así que ella desenvainó su espada y le dio una lección. Él se quedó quieto sin resistirse, así que ella lo amenazó con una sentencia y se fue. Hoy, él usó la misma sentencia que ella le dijo para hacerla enojar. Al día siguiente, Ana supo que también el amigo de su hermano asistiría. Si tuviera la oportunidad de entregarle esos pendientes de perla como obsequio, tendría la esperanza de salvarlo. La criada trajo la ropa, hecha de seda excepcional, pero Karem encargó que se la confeccionaran rápidamente. Los forasteros pensaron que la estaban cuidando, pero ella sintió que él quería humillarla en el banquete. Dera le pidió deliberadamente al emperador que permitiera a Ana bailar, a pesar de ser esclava, para que mostrara su talento y complacerá a los dioses del otro país. Ana bailó un par de veces, pero inesperadamente, había clavos afilados en el suelo, lo que la hizo caer de dolor. El mensajero corrió de inmediato y quiso pedirle al emperador que se la entregara para que se la llevara. Mientras hablaba, le tiró de la pierna, Karem se acercó y lo apartó.
El emperador temía que eso enfadara al otro país, así que le aconsejó que no actuara precipitadamente. Respondió que, como era suyo, ni una hormiga podría tocarlo. Al llegar a casa, le arrancó personalmente la espiga del pie. Ella sospechó que él lo había planeado, pero la regañó por creer siempre que tenía razón. En el pasado, cuando los guardias lo acosaban, ella lo salvó, y fueron muy amables el uno con el otro. Pero ahora, sus ojos la miraban llenos de resentimiento. Incluso envió a alguien para que la dejara quedarse en el almacén durante 3 días. Y le encargó las tareas más serviles. El médico dijo que cuando se enojaba, no podía controlar sus acciones. Sentía que le estaba domesticando, usando todo tipo de métodos crueles para obligarla a obedecer. Ana estaba lavando ropa en el patio cuando Sebas llegó de repente, y le dijo que su hermano menor se había salvado. En cuanto terminó de hablar, alguien llegó. La criada pensó que se encontraba con un hombre a escondidas, así que la abofeteó y la derribó, y además dejó que 2 soldados la abusaran. Por suerte, el médico la vio, la salvó y la llevó a la enfermería. Le aconsejó que no provocara más al general y luego le extrajo sangre para elaborar una medicina. Después de preparar la medicina, la llevó a la habitación de Karen para que la bebiera. Él intentó levantarse, pero no pudo y ella se rió de él. Inmediatamente la ahuyentó sin saber que Sebas la esperaba en la puerta trasera para escapar. Inesperadamente, le bloqueó el paso, la atrapó y la trajo de vuelta. Sebas también fue arrestado y sometido a todo tipo de castigos. Resultó que sabía de antemano que ella había contactado con Sebas para salvar a la gente, así que preparó una trampa para atrapar a todo el grupo. Lanzó una pequeña espada y le dijo que se encargara de Sebas, y luego liberara a su hermano menor. Sebas accedió a sacrificarse, pero ella dudó porque no podía hacerle daño. Karen ideó un nuevo juego para que se quedara en la jaula a tomar el sol. Al verla débil en el patio, recordó los viejos tiempos. Después de un tiempo de conocerse, ambos sintieron algo el uno por el otro. Ella le había prometido seguirlo para escapar y le dio un conjunto de ropa. Pero antes de que pudiera escapar, fue arrestado. Los guardias dijeron que la ropa que vestía estaba empapada en veneno, y lo acusaron de albergar a soldados que planeaban una rebelión. También afirmó que este plan fue ideado por Ana. Lo encerraron e interrogaron como a un espía traidor. Desde entonces, la odió por traicionarlo y juró hacerle pagar. Ana, en la jaula, no aguantó más y se desmayó. Él abrió la puerta y la llevó de vuelta a la habitación. El médico la examinó y diagnosticó una insolación. Además, le extrajeron mucha sangre. Por suerte, la atendieron a tiempo. En cuanto despertó, le preguntó si había cumplido su promesa de liberar a Sebas. Él le dio gachas y la obligó a comer primero, de lo contrario, no lo volvería a ver. Después de terminar el tazón de gachas, la llevaron a ver a Sebas, quien dijo que le había devuelto el favor y que esperaba no volver a verse. Tras decir eso, se fue, tuvo que fingir frío para que él no se sintiera culpable. Ella abandonó la idea de huir, aprovechó la oportunidad para seducirlo, haciendo que su corazón latiera más rápido. Él le dijo que no pensara en usar ese método para lidiar con él y se fue. A la mañana siguiente, justo después de tomar su medicina, ella le trajo unos pasteles. Le encantaban los pasteles que ella hacía. Ella lo había pensado bien y se mantuvo obediente como un perro, que mueve la cola para complacer a su amo. Lo siguió a practicar tiro con arco. En el pasado, a menudo le arreglaba el cabello. Ahora que lo hacía de nuevo, se sintió un poco conmovido. Cuando practicaba caligrafía, incluso le trajo una piedra de entintar nueva, igual que antes. Por la noche, tenía que ayudarlo a bañarse. Las cicatrices en su cuerpo aún estaban por todas partes. Como su reciente actuación había sido bastante buena, la dejó conocer a su hermano menor. Intimó deliberadamente con ella delante de él, lo que lo sorprendió bastante. Ana tuvo que fingir que era la persona del general para que su hermano menor la odiara. Karen accedió a dejarlo ir. Si quería dejarla a su lado, ya no usaría el poder, sino el amor humano. Antes, cuando quiso escapar y fue atrapado por ella, ella también le dijo lo mismo. Al ver su expresión ahora, supo que aún lo tenía en su corazón. Pero ya no podía confiar en ella. La empujó y le dijo que dejara de actuar.
Sabía que estos últimos días, ella había estado actuando para que cayera en su trampa y dejara ir a su hermano. Sin embargo, solo le estaba usando para que la vieran como una traidora a su familia. Sus viejos recuerdos lo repugnaban, y se prometió a sí mismo que de ahora en adelante no permitiría que lo sacudiera más. Ella regresó a su habitación queriendo que confiara en ella, recordando de repente que él usaba su sangre para hacer medicina. Inmediatamente fue a buscar un médico, quien esta vez tomó más que las veces anteriores, la cocinó en medicina y se la llevó al general para que la combinara con acupuntura. Tras una noche de tratamiento, él también despertó. Se incorporó rápidamente e intentó caminar unos pasos, pero esta vez pareció poder caminar más. Preguntó y descubrió que Ana se había sacrificado. Fue rápidamente a su casa y la llamó un buen rato antes de que despertara. Lo primero que ella dijo fue que ya había pagado toda su deuda, pero él se negó, insistiendo en que debía deberle una deuda de por vida. Dicho esto, la llevó de vuelta a la habitación. En algún lugar, Dera estaba teniendo intimidad con alguien. Quería usar su cuerpo para que esa persona la ayudara a quitarle la vida a Ana. No sabía que aún se debatía entre la vida y la muerte. Su cuerpo ya estaba débil por el incidente de la noche anterior, temía no sobrevivir. Karem ordenó al doctor que invitara a los mejores médicos imperiales del palacio a la mansión para tratarla. Dera fue a buscarlo y, al ver que podía caminar de nuevo, se sorprendió un poco, pero lo principal era aconsejarle que abandonara a Ana. La abofeteó de inmediato, sabiendo que en el banquete había clavado intencionadamente clavos afilados en el parterre. Ella se marchó furiosa, y él regresó a la cama del hospital para confesarse con Ana. Le dijo que no dejara de respirar o no la perdonaría ni a ella ni al resto de su familia. Por otro lado, Dera envió a alguien a capturar a un guardia al mando de Karem, obligándolo a preguntar qué había sucedido. Tenía que contar la historia del amor secreto entre Ana y Karem en el pasado, y la historia de cómo él fue engañado para escapar, lo que lo convirtió en un traidor. Al oír eso, Dera sintió alivio, pensando que Karem solo sentía odio por Ana. Por su parte, creyendo que su amo podría salvar a Ana, Karem la llevó inmediatamente a la montaña y se arrodilló para pedirle ayuda. El amo le dijo que fuera tras la montaña a buscar un arroyo y usara un método secreto, pero este método agotaría su vitalidad, dificultando mucho su recuperación y requiriendo una cuidadosa consideración. No dudó en llevarla allí para tratarla día y noche sin descanso. Tras un rato transmitiéndole su energía interior, él también la ayudó a despertar. Ella sintió que llevaba ropa reveladora y lo abofeteó, pero él le dijo que ya se habían curado. Ella le explicó todo lo sucedido para resolver el malentendido, pero se negó a reavivar su antiguo amor. Tras las dificultades que él le había causado, sabía que no podía olvidarla. Haría lo que fuera para demostrarle la verdad de sus sentimientos. Así que la llevó a la calle donde vivía su familia y los dejó vivir allí. De ahora en adelante, ya no serían criminales menospreciados. Sus hermanos menores también fueron liberados, y se convirtieron en ciudadanos comunes como todos los demás. Él haría lo que fuera si ella le daba otra oportunidad. Regresó a casa y fue tratada como una reina, le cambiaron la ropa y las pertenencias por otras nuevas, y tenía suficientes joyas. Sin embargo, había perdido la fe en él, estas cosas carecían de importancia. Caminaba sola y sentía que todos vivían bien. Sin embargo, el rumor de que se había vendido al enemigo a cambio de riquezas hizo que la odiaran, lanzándole verduras. Por suerte, sus subordinados acudieron en su rescate. Pero de regreso, el carruaje fue emboscado y ella fue secuestrada. Unos desconocidos la llevaron a un templo abandonado, revelando que el general planeaba avergonzarla en la calle, y ahora todos se atrevían a acosarla. Los restos de la familia también ofrecieron una recompensa a quien la capturara. Al oír lo que decían, odió aún más a Karem, considerando que lo que hizo era solo una farsa. Mientras tanto, Karem, consciente de su secuestro y preocupado sin parar, fue a buscar a Dera para preguntarle a dónde había llevado a Ana. Al enterarse de que estaba en el templo abandonado, fue inmediatamente a buscarla. Parecía que este asesino no pertenecía al mismo grupo que quien la secuestró. Ordenó a sus subordinados que investigaran y debía obtener una respuesta en 3 días. De alguna manera,
Resultó que la persona a la que Dera se aferraba era el emperador, y quien estaba detrás de los asesinos también era él. A la mañana siguiente, Ana también despertó y vio a Karem durmiendo junto a su cama. Recordó de nuevo las palabras de los secuestradores, pero no podía hacer nada en ese momento. Solo podía fingir conmovida y agradecida de que la hubiera salvado. La llevó a dar un paseo. Había plantado muchas flores de durazno porque sabía que le gustaban, pero ella dijo que prefería las de camelia. Al mirarlas, extrañó su hogar, pero no podía regresar. De repente, se envenenó. El médico dijo que, debido a que estaba sin energía y arriesgó su vida para salvarla, el veneno recaía con frecuencia. Se sintió un poco conmovida al oír eso, pero tuvo que recordarse a sí misma que no debía dejarse engañar por él después de todo lo sucedido. Le dijo al médico que conocía a un ermitaño que podía desintoxicarlo. La otra parte dijo que necesitaban 3 hierbas medicinales raras y difíciles de encontrar, pero que el general tenía que intercambiarlas por un mapa de la cordillera a las afueras de la ciudad. El ermitaño extrajo un polvo y lo vertió en un cuenco de agua, mientras Ana masticaba una pastilla y se mordía el dedo para que la sangre cayera en el cuenco. Luego se la llevó a Karem para que la bebiera. Él se la bebió de un trago sin dudarlo mucho y aceptó intercambiar el mapa por la medicina. Regresó para informarle al ermitaño que, si conseguían el mapa, organizarían a sus tropas en posiciones favorables. También les diría a los miembros de la familia que había sufrido para conseguir el mapa, pero que no esperaba recuperar su confianza. Sentía que su vida era demasiado trágica, que ni siquiera podía proteger a su propia familia, así que esa confianza no sería fácil de recuperar. El ermitaño le aconsejó que cuidara de Karem últimamente y esperara a que perdiera la guardia poco a poco, entonces se vengarían y pondrían fin a todo. Afuera, Dera trajo hierbas medicinales para visitar a Karem, pero éste la ignoró. Pero cuando Ana trajo la medicina, él intentó ser muy atento, lo que la enfureció. Ella volcó deliberadamente el recipiente con la medicina que tenía en la mano, causándole una grave herida en la cara que podría dejarle cicatriz. Así que fue a buscarla e hizo exactamente lo mismo que ella le hizo a Ana. Regresó a la mansión y la llevó al jardín. Ella dijo que le gustaban las manzanas silvestres, así que movió todos los melocotones y los reemplazó con su flor favorita. Unos días después, el ermitaño le dijo a Ana que sus hombres habían llegado, y que esa noche usaría la excusa de la curación para controlar temporalmente a Karem. En ese momento, solo necesitaba asestarle un golpe mortal. Le dio medicina para debilitarlo, y resultó que el ermitaño era Sebas disfrazado. Todos pensaron que estaba dormido, así que se fueron, pero los detuvieron en la puerta. Sus subordinados dijeron que Karem siempre había sabido de su plan, pero no creía que lo hiciera. También le pidió que le diera una ficha para que pudiera salir de la ciudad sin problemas. Pero ella seguía pensando que todo era mentira. Sus subordinados tuvieron que decir que el general la había torturado porque lo había traicionado en el pasado. No podía perdonarla, pero tampoco podía permitirse amarla. Ahora que el doctor ayudaba a salvar al general, el emperador y el primer ministro sin duda aprovecharían la oportunidad para hacerle daño. Ana se sintió un poco arrepentida y quiso regresar para salvarlo, pero de repente apareció tras ella, completamente sano. La trajo de vuelta y admitió que la había hecho perder todo su honor y humillar, para que no pudiera abandonarlo, y que también la había usado para secuestrar a toda su familia. Si él era un loco, ella era una estafadora muy adecuada. También quería curar su rostro y casarse con ella, convirtiéndola en alguien que se vendiera por dinero. La conexión entre ella y la familia se rompería por completo. Le gritó que no dejaría que la manipulara más. En otro suceso, Dera se enfureció con el emperador, reprendiéndolo por no haber logrado destruir a Ana. El emperador le recordó que ahora solo era fea y que podía acceder a curarle la cara, pero con una condición. Karem le dio a Ana un frasco de ungüento cicatrizante, pero ella prefería conservar su rostro cicatrizado antes que curarlo y verse obligada a casarse con él. Él dijo que, sanara o no su rostro, la boda debía celebrarse. Tras escucharlo, puso la condición de que Sebas y su hermano menor asistieran, y le dijo que no se arrepintiera de haber aceptado casarse con ella. Esa noche, su subordinado trajo vino para buscar a Sebas y a su hermano menor. Sebas no lo creyó, así que no lo bebió, pero su hermano menor perdió la fe en su hermana por culpa de ella.
El plan fracasó y toda la familia quedó destruida. Se lo bebió todo, así que rodó por el suelo inmóvil. Al día siguiente, antes de la boda, Dera fue deliberadamente a buscar a Ana, y le contó que Karem había lastimado a su hermano menor para demostrar su lealtad al emperador. Ana se vistió y fue a la boda con Karem, buscando a su alrededor para ver si encontraba a su hermano. Le preguntó dónde estaba, pero él no se lo dijo. Así que le colocó la horquilla directamente sobre el hombro, y él le dijo que le daría una nueva explicación. Tras decir esto, el ejército imperial, bajo las órdenes del emperador, lo arrestó por asesinato. Sabía que había sido traicionado por sus subordinados, quienes también confesaron haberse aliado con el emperador. El emperador detestaba haber atrapado al traidor y ser elogiado por el pueblo. Así que él y el primer ministro eliminaron al hermano de Ana y dejaron que Karem cargara con la culpa, impidiéndole casarse con Ana. El emperador le otorgó el título de primer ministro, y permitió que su hija entrara al palacio como rehén, para estabilizar su posición y demostrar su lealtad. Sus subordinados le aconsejaron que era un hombre de carácter y que no debía dejarse llevar por una mujer. Karem le agradeció el recordatorio, pero él se negó a aceptarlo. Por otro lado, Ana fue llevada ante el emperador, quien le permitió moverse por el palacio y se encargaría de Karem en su lugar. Dera sabía que el emperador retenía a Ana y le aconsejó que no la sedujera, pero él la abofeteó. Por su parte, para devolverle el favor, su subordinado dejó que Sebas salvara a Karem. Ambos consideraron que ya no se debían nada. Karem fue ante el emperador y se arrodilló fuera del palacio. Si ganaba la competencia de caza, el emperador le entregaría a Ana y no cometería otros crímenes. A la mañana siguiente, fue al terreno de caza, como había prometido. El emperador le dijo que solo necesitaba salir con vida para ganar. Un grupo de soldados se abalanzó sobre él. Al principio, él tenía la ventaja, pero el emperador usó a Ana como cebo, lo que le hizo perder la concentración, resultando herido y perdiendo por completo. Ana afirmó fríamente que nunca había sentido algo por él, que solo le pidió que lo matara. El emperador accedió y la derrotó personalmente. En aquel entonces, lo acusaron falsamente de robar el mapa, y ella fue quien lo salvó. En aquel momento, le entregó su preciado colgante de jade, prometiéndole lealtad. Ahora que podía morir bajo su espada, estaba satisfecho. En ese momento, Sebas montó a caballo para salvarla. Karem fue llevado a casa para recibir tratamiento. El veneno aún no se había curado y seguía herido, incluso si pudiera salvar la herida, el veneno le quitaría la vida. En casa de Ana, Sebas no tuvo más remedio que decirle que todo era un plan de Karem, quería llevársela lo más lejos posible. Tras oír esto, sintió un poco de arrepentimiento por el golpe de espada de esa mañana, solo esperaba que sobreviviera pero era imposible. La noticia de la muerte del general llegó al emperador, pero él no la creyó y acudió personalmente a confirmarlo. Todo estaba cubierto de luto blanco. Ana se quedó en un rincón viendo pasar el coche fúnebre, desconsolada y vomitando sangre. El médico dijo que la envenenaron, probablemente por haberse envenenado ella misma. Para vengarse de Karem, se envenenó para que el veneno se filtrara en su sangre y luego se la diera a beber. Había una forma de salvarla, pero era un poco arriesgada. Tuvieron que usar gusanos rojos para succionar el veneno. Una noche, Ana despertó y soñó con Karem, pero el médico le recordó que había muerto por el golpe de espada. Fue a la pequeña colina que daba a su tumba. Sabía que no viviría mucho más, así que le dijo a Sebas que recordara enterrarla allí. El veneno le nubló la vista y no podía ver con claridad a su alrededor. Estuvo inconsciente durante unos días antes de despertar. El médico dijo que encontró los gusanos rojos y le salvó la vida, pero el veneno aún no había sido succionado. Por la noche, se encontró con un joven de cabello blanco y rostro bien cubierto. Este accedió a alimentar a los gusanos rojos para salvar a Ana. Cuando los gusanos se le introdujeron en el cuerpo, le causó un dolor insoportable. Fue a su casa, le sirvió agua y se fue. Por la noche, volvió a cubrirla con una manta, ella se acostumbró a tenerlo a su lado. Unos días después, el veneno desapareció y recuperó la vista. Le preguntó al médico que la había atendido días atrás dónde estaba, pero este le dijo que era un lugareño que había estado de viaje hacía mucho tiempo. Estaba un poco decepcionada,
pero aún quería encontrar a esa persona para ver quién era. Así que les preguntó a las luciérnagas por direcciones y, inesperadamente, encontró a Karem. Se tenían en el corazón, pero en apariencia demostraban que no se importaban. Su salud empeoró y se desmayó poco después. Sebas le contó que el nuevo líder del clan había reunido a todos, y que atacaría y se vengaría del emperador en el funeral del general. A la mañana siguiente, el líder del clan llegó e inmediatamente sacó a Karem a rastras para torturarlo. Ana lo salvó de las garras del líder, diciendo que quería quedárselo para torturarlo lentamente. También le dio una medicina que le hizo sentir calor por todas partes, y luego lo sumergió en agua fría para que se sintiera más incómodo. Quería que fuera como ella en el pasado. Aunque lo torturó, su salud no se debilitó, sino que mejoró. El líder del clan quería que ella se ocupara personalmente de Karem para demostrar su lealtad. Les mostró el tatuaje en su hombro, quería que pagara por todo el dolor y la humillación antes de enviarlo al infierno. Luego también se lo grabó en el pecho, el líder del clan lo vio y lo olvidó temporalmente. Le llevó medicinas y notó una cicatriz debajo de su cuello. Dijo que ese año ella lo engañó para que huyera, lo que provocó que lo capturaran. Cuando fue envenenado, necesitaba el único antídoto y se lo pidió, pero ella usó la excusa de nutrirlo y se lo comió, razón por la cual sus piernas quedaron lisiadas. No supo cuando le pidió la medicina, no lo recordaba. Sospechaba que alguien lo había tramado porque nunca había dado tal orden. Sebas le aconsejó que abandonara la idea de buscar la inocencia para resolver el malentendido. Lo que debían hacer ahora era vengarse del emperador, pero supuso que este plan de venganza no daría buenos resultados. El emperador ahora era popular entre el pueblo, mientras que solo les quedaban unas pocas personas para enfrentarlo, lo que solo provocó una guerra brutal. El subordinado acudió a ella para informarle que la falsa muerte de Karem había sido descubierta, y le aconsejó que se marchara antes de que fuera demasiado tarde. El plan de ella y del líder del clan fracasaría. Karem le había dado un mapa de la cordillera. Si su grupo causaba problemas, él también se vería afectado. Cuando el primer ministro y el emperador lo enviaron intencionalmente a reprimir a los rebeldes, envió a alguien para persuadir a su familia a rendirse, pues prometió regresar para pedir su mano en matrimonio. Quería darles una oportunidad de sobrevivir. Después de eso, fue envenenado y quedó lisiado. Nunca había sido el enemigo que destruyó a su familia, casi murió salvándola. Ahora lo sabía todo, pero en realidad no sabía que él había venido a pedirle medicinas. Ese año, no fue por traicionarlo que lo capturaron. Estaba enferma y, al despertar, todos dijeron que era un traidor. Durante muchos años, siempre pensó que la había engañado. Un momento después, todos descubrieron que Karem había desaparecido y corrieron a buscarlo por todas partes. En otro suceso, Karem encontró al subordinado del primer ministro, quien huía por miedo a ser asesinado. En su camino, se encontraron con Ana y Sebas, quienes distrajeron a los hombres de negro para que todos pudieran escapar primero. Encontraron una cueva bastante segura y luego interrogaron al traidor. Este tuvo que confesar que su padre sabía que ese año ella pretendía escapar, así que usó somníferos para detenerla. Su madre incluso se disfrazó de ella para engañar a Karem, haciéndole perder toda esperanza. El nudo en su corazón también se disipó, solo quería que ambos comenzaran una vida de reclusión después de resolver todo. Por su parte, el primer ministro se enteró de la desaparición de su subordinado y fue a buscarlo solo. Se rumoreaba que estaba tramando una rebelión, por lo que huyó. El emperador, también muy enojado por haber sido engañado por el primer ministro, decidió dejar que se enfrentaran. Dera fue sorprendida escuchando a escondidas y encarcelada, considerada como un castigo por el crimen de su padre. En ese momento, el subordinado le pidió al primer ministro que se reuniera con él. Le pidió al primer ministro que le diera dinero y que él le entregaría todas las cartas y pruebas. En ese momento, aparecieron Karem y Ana. Estaban a punto de llevar a alguien a ver al emperador, pero el primer ministro fue asesinado por una fuerza oculta. Al ver el peligro del lugar, se marcharon rápidamente, pero la fuerza los perseguía. Karem resultó herido en el hombro. Por suerte, apareció su subordinado, resultó ser el enviado del emperador. El subordinado decidió traicionar al emperador para proteger a Karem. Aunque ganó la batalla,
Él mismo no sobrevivió. La pareja escapó al templo abandonado. Ella le dijo que no pensara demasiado y decidieron casarse esa noche. Ana sabía que Sebas aún tenía la intención de atacar al emperador, así que le aconsejó que se rindiera. Ya se había vengado, si seguía luchando, solo causaría problemas y haría sufrir a la gente. Pase lo que pase, no participaría. A la mañana siguiente, se despertó en un carruaje conducido por Sebas. La noche anterior, Karen fue a buscarlo, pidiéndole que la sacara de allí, y él regresó para buscar al emperador para resolver algunos asuntos. Sabía que si no aclaraban esto, sin importar dónde se escondieran, el emperador los atraparía. Acababa de llegar al bosque cuando fue asesinado por un hombre de negro. Por suerte, en el momento crítico, Ana apareció para salvarlo, usando humo venenoso para sacarlo de allí sano y salvo. Luego lo reprendió por atreverse a abandonarla. Él se disculpó y prometió no volver a hacerlo de ahora en adelante. La llevó a un pequeño pueblo para darle una sorpresa. Él solía descansar allí, así que sabía que ese día había un festival de linternas celestiales, lo cual también fue una sorpresa para ella. A la mañana siguiente, fue a comprarle comida, haciéndole creer que la había abandonado. En realidad, ella quería que vivieran una vida matrimonial normal. Por su parte, Sebas se reunió con el líder del clan y los demás, y les contó que Ana se había caído accidentalmente de un acantilado mientras lo salvaba. Su deseo era que dejaran atrás el odio, tomaran ese dinero y comenzaran una nueva vida. Karen fue a la tienda de telas a comprar un vestido de novia, y lo contrató para organizar una boda por todo lo alto. El dueño lo encontró bastante confiable, así que aceptó. En el Palacio Real, Dera se vio obligada a autodestruirse. El emperador envió a alguien a buscar en secreto el paradero de Karem y quiso destruirlo personalmente. En ese momento, Karem aún disfrutaba de la vida con Ana y le propuso matrimonio de nuevo. Rápidamente, la boda se preparó y fueron bendecidos por todo el pueblo. La boda se estaba celebrando cuando el emperador llegó para unirse a la fiesta. Arrestó a Karen por casarse con una traidora. Quería que se confesara ante el pueblo antes de actuar. Quería usar a Ana para obligarlo a firmar el documento de confesión. Pero no logró su objetivo y se fue frustrado. Se sentía muy solo, era el emperador de un país, pero nadie lo amaba de verdad. Ana estaba encerrada con Karen. Sabía que él había organizado deliberadamente una gran boda para atraer al emperador. Solo necesitaban esperar hasta mañana y estarían bien. El médico le envió un cuadro al emperador como advertencia. El emperador lo había estado buscando todos estos días. Todo lo que el emperador poseía hoy se lo había enseñado Karen, desde su comportamiento hasta sus conocimientos y talento. Por eso, sumado a que el emperador no confiaba en sí mismo, se sentía incómodo cada día. Quería hacer un trato: si el emperador los liberaba a ambos, le entregaría el poder militar. El emperador accedió a dejarlo salir de la ciudad y dejarlo todo atrás. Fueron a un lugar donde no había nadie más que ellos, sumergiéndose en la naturaleza y disfrutando de sus vidas. El drama terminó allí.